A veces, ¿no? Y eso pues, de una u otra manera, también nos contamina. ¿Por qué? Porque no analizamos con qué persona estamos conversando, ¿no es cierto? Si es que nos instruye algo bueno para edificación de nuestras vidas, qué bendición. Pero como decía la hermanita, pues generalmente siempre estamos atraídas por las cosas malas antes que por lo bueno, ¿no es cierto? Y eso nos contamina, ¿ya? Y eso es como un teléfono roto, ¿no? Que vamos ampliando más y más hasta que se hace una bola. Y de donde comenzó fue un simple comentario y terminamos enojadas, disgustadas, peleadas y hablando de todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Nos ha pasado o no? Sí. Solamente. Bueno, en esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 15 y vamos a leer del 1 al 20. ¿Tenemos todas? ¿Amén? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de sus santos. Amén. Amén. Dice, lo que contamina al hombre. Entonces dice, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, porque también vosotros quebrantasteis, dice, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudar. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí el 7 va un poquito duro. ¿Qué dice? Hipócritas, dice. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. ¿Quién les dijo eso? Jesús, ¿no es cierto? Jesús dijo, llamando a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes? Dice que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras. Pero respondió él, o sea Jesús, ¿no es cierto? Y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? No entendéis, dice, que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Amén. Amén. Tremenda palabra, ¿no es cierto? ¿Y quién está hablando aquí? Jesús. Jesús directamente, ¿no es cierto? Y no está hablando a cualquier persona.
¿A quién está hablando? Dice, a los escribas y a los fariseos, ¿de dónde? De Jerusalén, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Ellos vienen, los escribas, los fariseos, todos ellos bien religiosos, como dice aquí, pues hacían las doctrinas según lo que a ellos les parecía, ¿no es cierto? Y dice, y uno de ellos era, pues no, era lavarse las manos antes de comer, ¿no es cierto? O sea, eso era una ley, que si no se lavaban las manos, no tenían dónde, no comían, ¿ya? Entonces eso era una ley establecida. Pero dice que Jesús andaba con sus discípulos y en medio del hambre, la sed y todo, pues ellos vieron comida y dijeron, aquí hay, vamos a comer, ¿no es cierto? Mientras que los otros veían, dicen, dice, aquí les hemos caído. Dice, ¿cómo así que se van a comer sin lavarse las manos? ¿No es cierto? Le hacen un llamado de atención a Jesús, dicen que los discípulos le habían hecho eso, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice Jesús? Imagínense, es tremendo esto, dice, respondió, él les dijo, dice, porque vosotros también quebrantasteis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pusimos las tradiciones primero antes que a Dios. Una tradición. ¿Qué solíamos hacer? Antier de hacerle domicilio a una señora y me dice, yo no como carne ni jueves ni viernes, toda mi vida nunca como carne. Entonces yo le decía, pero es que eso no importa, pero lo que leí lo que dice acá, que lo que importa es lo que sale de la boca. Ya que gana usted con no comer carne y la pasa chismoseando. Es verdad. Es una tradición, ¿no es cierto? No comer carne. En la Biblia no está escrito. Dice, de tal día a tal día no coma carne. Ya, son tradiciones de hombres, ¿no es cierto? Porque no sé si a ustedes les dirían, pero nuestros abuelitos, yo me acuerdo que decían, si es que ese día se baña, se hace pescado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y así, ¿no es cierto? Y el día viernes nos ponían a ayunar obligatoriamente, niños y pequeños, pero nos ponían a ayunar, ¿no es cierto? Sin tomar café hasta mediodía y eso. Y después que nos traen ese plato de fresca, solo granos, y los niños poco les gusta, ¿no es cierto? Era un sacrificio más para los niños que para los adultos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? Son tradiciones, ¿no es cierto? Que han puesto los hombres, pero no han tomado en consideración lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Como decía Milenita, pues, o sea, en el mundo, la iglesia tradicional, pues jueves y viernes es pecado comer carne, ¿ya? Pero, o sea, eso es algo físico, algo que pasa, porque en el interior, en nuestro corazón, no cambiamos nada, ¿no es cierto? Solamente estamos obedeciendo mandamientos, órdenes de los hombres, ¿no es cierto? Y eso justamente dice aquí Jesús, dice, y después dice, has cambiado, dice, por tradición, dice, porque Dios mandó diciendo, dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga, dice, al padre o a la madre, muera irremisiblemente. O sea, se muere porque se muere, no hay otra opción, ¿no es cierto? El que deshonrare al padre y a la madre, ese era un mandamiento es un mandamiento establecido, ¿no es cierto? Y eso dice en la Biblia, que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿no es cierto? Pero ¿qué hicieron los fariseos, los escribas? Lo acomodaron a su modo, a su manera, porque aquí mismo dice, pero vosotros decís, dice, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda, a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Cambian totalmente el papel, ¿no es cierto? O sea, dice, yo le estoy haciendo un favor a mis padres, ¿ya? Y como le estoy haciendo un favor a mis padres, entonces la recompensa viene del cielo, ¿no es cierto? Que es todo lo contrario de lo que Dios manda, ¿no es cierto? Que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿no es cierto? Y el que maldiga, ¿qué dice? Así dice, ¿no?
O sea, es tajante, la palabra de Dios es clara, directa, no está por los caminos así, no, es directa, va directo al corazón de cada uno de nosotros. Y aquí está hablando el Señor Jesús directamente, ¿ya? Y Él no está con rodeos diciendo, ay, sí, es que ustedes vienen por primera vez y como están empezando, vayámonos suavecito, por favor, suavecito para que no se nos asuste. No, aquí Jesús está directo, ¿no es cierto? Sigamos leyendo. Dice, ya no ha de honrar, dice, a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Así habéis invalidado, dice, el mandamiento de Dios por vuestra tradición, ¿ya? Invalidado. Lo hemos hecho de largo, ¿no es cierto? Porque más ha podido la tradición nuestra, ¿ya? Las costumbres que nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no es cierto? Y nosotros los estamos enseñando a nuestros hijos. Pero la tradición dice que invalida el mandamiento que Dios manda, ¿no es cierto? Por eso debemos analizar nosotros qué es que seguimos con las tradiciones, qué es lo que estamos todavía haciendo allí en cada uno de nuestros hogares. Dice que Dios nos ha llamado a un nuevo estilo de vida, que Dios nos ha llamado para que nosotros empecemos a estudiar nuestro manual de vida, que es la palabra de Dios, y a través de ella nosotros vamos a tener mucho conocimiento, vamos a empezar a guiarnos por el camino correcto y no por el camino de tradición, porque la tradición no le lleva a nada bueno. La tradición es un camino ancho, pero es un camino vacío, un camino desierto, un camino seco, un camino de esclavitud, un camino de oscuridad, donde no le lleva a nada bueno. Pero mientras que nosotros empezamos a alimentarnos de la palabra, es la que nos va cambiando desde nuestro interior hacia afuera. ¿Amén? Porque aquí mismo dice, es duro, o sea, es dura la palabra, porque dice hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, o sea, porque estos escribas y estos fariseos no eran cualquier personas, ellos conocían de la ley, ellos conocían de la palabra, ellos sabían los mandamientos que Dios había establecido para su pueblo, ¿ya? Pero ellos no lo hacían, ellos dieron prioridad a las tradiciones. Por eso les dice aquí, o sea, como les digo, es una palabra hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. O sea, es decir, sí, Dios está aquí, Dios existe, Dios sí, pero nuestro corazón dice que está lejos, nuestro corazón está lleno de amargura, de ira, de contienda, de venganza, de resentimiento. Eso es lo que nos aleja de la presencia de Dios. Mas, sin embargo, nuestros cuerpos están aquí en la iglesia, venimos a las reuniones y todo, pero si nuestro corazón está lejos, Dios podrá hablar allí. No, ¿no es cierto? Por eso dice, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano, dice, me honra, en vano. Dice, enseñando como doctrinas, dice, mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entenderéis. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Porque ¿qué entra en nuestra boquita? Alimento, ¿no es cierto? Alimento y todo lo que nos gusta, y a algunos nos gusta más el dulce y eso, pues somos felices comiendo dulce de chocolate, ¿no es cierto? Y eso, ¿no es cierto? Pues sabemos que nos engorda, pero más nuestro gusto, ¿no es cierto?